Muy buenas, mis amigos, nuestros amigos de las diferentes plataformas digitales. Gracias por escucharnos en un episodio más de su podcast. Hablemos de Ven, sígueme. Esta semana es una semana especial con un tema especial y pues ya, como siempre, mi nombre es Joel Barrios. Es un gusto poder estar con ustedes en este episodio más y pues le doy la bienvenida a mi hermano, a Maonri. Buenas a todos. Gracias otra vez por escucharnos o por vernos en YouTube también. Ujú. Eh, pues este proyecto, como hemos dicho antes, fue algo que se nos ocurrió por varias razones. Una de esas, tratar de compartir un poco el evangelio con la gente. Y otra, y también lo expliqué en otro episodio, de por qué estamos vestidos así, no con camisa blanca y corbata. Es porque Ujú. queríamos demostrar que se puede enseñar el evangelio, no importa la ropa que estemos cargando, o sea, no necesitamos la camisa blanca o la plaquita para enseñar o predicar, sino que así como estamos, siempre y cuando estemos dispuestos a compartir nuestro testimonio y las cosas que sabemos, eh, la apariencia externa es lo de menos. Entonces, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Y no sé si querés que pase de un solo al Yo, s- resumen. yo solo quería aclarar, como siempre lo hacemos, todo lo que hablamos aquí es nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de entender lo que leemos y lo que estudiamos, y en ningún momento significa que sea la postura oficial de la iglesia. Nosotros dos nos hacemos responsables directos de todo lo que se dice o se Se habla en menciona. este podcast. Ajá. Entonces, obviamente tratamos de hacerlo de la mejor manera e ir de la mano con la postura de la iglesia, pero es nuestra postura al final de cuentas, son nuestras, como siempre digo, son nuestras locas imaginaciones. Pero bueno, sí, te doy el tiempo para que nos des como el resumen, la reseña y todo de lo que va a tratar hoy. Pienso que va a ser un poquito más corto hoy, ¿no? Tal vez. Pues tal vez, porque igual hay cosas interesantes. Entonces, veníamos hablando de Abraham, de Sara, de Agar, de Lot. Ismael, de Lot y su familia, de la esposa de Lot, que recibió una maldición. No sabemos qué tan literal o figurativa fue, pero que se convirtió en estatua de sal por los deseos de su corazón de no salir de Sodoma y Gomorra. Y pues ha pasado tiempo. Ahorita Abraham estaba ya viejo y él quería eh, saber o dejar la manera en que el Señor podría cumplir el convenio que hizo con él, de que en su posteridad iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en el episodio de hoy y lo que nos toca estudiar esta semana, vemos que Abraham se sigue, como siempre he dicho en los últimos 2, 3 capítulos, se sigue preocupando por ver de qué manera el Señor va a cumplir ese convenio con él y con su posteridad. Y entonces hoy vemos cómo Abraham se encarga o se asegura, porque así era también la tradición en esos tiempos, de que Ujú. Isaac, su hijo, pueda tener una esposa para poder seguir teniendo descendencia y de Descendencia. cómo todas esas bendiciones que el Señor le había prometido se pueden ir cumpliendo. Hoy vamos a hablar del proceso de selección de la esposa. Vamos a hablar de por qué es importante ese proceso de selección. Me gusta mucho algunas instrucciones específicas que Abraham le dio a su siervo. Vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar entonces de Isaac, el hijo de Abraham, y de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, y la esposa de Isaac, Rebeca, y de cómo todos estos personajes se fueron acomodando de tal manera en que la, la, las promesas, las bendiciones y los convenios se han cumplido y se siguen cumpliendo. No es posible que el Señor pueda cumplir todos esos convenios durante una sola generación. Entonces, el hecho de que hoy en día sigamos nosotros haciendo convenios, viniendo al redil o participando en el recogimiento de Israel, todo es parte de este mismo convenio. Entonces, vamos a ver de qué manera Abraham se aseguró que todo eso pudiera seguir en el episodio de hoy. Me gusta cómo el manual también nos resalta el hecho de que durante esta asignación, esta semana, podemos aprender que vale la pena
renunciar a cualquier guiso mundano con tal de conservar las bendiciones prometidas de Dios. Y conforme pase el podcast van a entender por qué se habla de un guiso mundano, ¿va? Pero Sí. bueno, creo que podemos empezar gracias a esa buenísima introducción que diste. Y me gusta porque, por ejemplo, empezamos con Génesis 24, de cómo eh, Abraham, como bien lo dijiste, eh, ayuda a su hijo Isaac a buscar una buena esposa. Y yo me recuerdo de muchos de nuestros líderes, padres y personas que siempre nos andan diciendo a nosotros los solteros, mira, esa jovencita es bien fiel en la iglesia y es vieras cómo es en su llamamiento, bien dedicada, es una buena muchacha, dicen. Entonces, de alguna manera, como figurada, hoy se me vinieron esos pensamientos de todas estas buenas personas que me rodean, que siempre me han pues aconsejado a mí en lo personal a dar ese paso, ¿verdad? Obviamente hay otras circunstancias dentro de eso, de mi vida personal, de las que no vamos a tratar, pero, o sea, qué bueno que incluso hoy hayan muchos Abraham en la tierra diciéndole a sus hijos o amigos que deberían de buscar una buena mujer, ¿ya? Obviamente, quiero hacer el paréntesis de que aun cuando una mujer esté cometiendo algunos errores o esté viviendo una vida desenfrenada, tampoco eso nos da el privilegio a nosotros de tacharla, juzgarla, discriminarla o hacerla a un lado, ¿va? O sea, aclarando ese detalle. Pero sí se nos recomienda buscar de una manera apropiada para que el matrimonio pueda, pues, ir de la mano entre nosotros y de la mano con Dios. De no juntarnos en yugo desigual, dicen las escrituras. Y Exacto. pues por algunas razones lo dicen, ¿no? Es más Sí. fácil llevar el matrimonio cuando costumbres, creencias, cultura es similar Ujú. o la misma incluso. Entonces, eh, como dije en la introducción, los tiempos en ese momento eran diferentes y Sí. pues sí, los papás se encargaban de arreglar los matrimonios de los hijos. Entonces, claro que Abraham tenía que encargarse de encontrarle una esposa a Isaac, mientras que las mujeres pues esperaban que el papá de un joven llegara y les pidiera que fueran la esposa de su hijo. Entonces, algunas de las cosas que quisiera mencionar es acerca de lo que Abraham le pidió a su siervo más viejo, dice, al siervo más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, que fuera y buscara a esta mujer para Isaac. Primera cosa que me llama la atención, no mandó al más joven, sino que mandó al más viejo. ¿Por qué? Mayor sabiduría, se iba a enfocar en las cosas que realmente importan. Esa es mi opinión, es lo que pienso, que por eso mandó al más viejo y no se iba a estar fijando en cuál era la más bonita, por ejemplo, como tal vez un joven lo hubiera hecho y no se hubiera fijado tanto en otras cualidades o características que son, no voy a decir más importantes porque todas se compensan, pero que sí son importantes y que a veces los jóvenes no le ponen mucha atención a eso y se van solo por la atracción física, por ejemplo. Esa es una de las cosas que pienso que por eso mandó al más viejo de todos, al más viejo de su casa, dice la escritura. Estoy en Génesis 24, Sí, versículo 2. el versículo 2. Pues yo también estaba pensando en que como era el que tenía, el que gobernaba en todo lo que tenía, dice la escritura, era alguien también de mucha confianza, entonces Ujú. le confió la esposa de su hijo. Y no solo eso, pero en el versículo 3 le hizo jurar por Jehová, Dios de los cielos, que no iba a tomar a una esposa de los cananeos. O sea, ya, bueno, no hemos explicado, creo yo, nada de los cananeos durante todo este tiempo, pero los cananeos era gente que era completamente contraria a las creencias que Abraham tenía en cuanto a Dios y todo eso. Entonces, él quería una persona que supiera lo mismo que ellos sabían en cuanto a Dios, que fuera, que tuviera esas cualidades parecidas. En cambio, los cananeos, que eran gente que estaba fuera del convenio, eh, Abraham no quería a alguien así para su hijo Isaac. Entonces, Abraham lo manda, dice en el 4, Génesis 24:4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Entonces,
lo estaba mandando a un lugar específico, a Ur, de donde ellos eran, ¿no? Y le Ujú. está diciendo que vaya y que busque una mujer ahí, y no cualquiera, sino una de su parentela. ¿Qué significa? Una mujer que era parte de la familia, en algún sentido, cercano, lejano, prima, sobrina, qué sé yo, no importa, pero alguien que fuera de su parentela le estaba pidiendo. Y Sabemos que desde antes las personas en el Antiguo Testamento llevaban muy bien su genealogía y por ende conocían muy bien como las ramas de sus descendencias y sus primos y todo ese rollo. Entonces, eh, no es de extrañar que él fuera específico y dijera alguien de mi parentela, o sea, alguien de mi árbol familiar, por decirlo así. y vamos a ver más adelante cómo eso se cumplió. Yo tengo una imagen ahí que tengo lista para poder enseñar en cuanto a la genealogía de Abraham, solo para mostrar cómo eso se cumplió. Y entonces le dice el criado, bueno, pero si yo voy a traer a alguien, tal vez no quiera venir. Déjame traer a Isaac conmigo y así pues ya lo van a conocer y Para que pues vean que está para que vean guapo. para que vean el producto, ¿ah? Para que vean quién va a ser el esposo. Y Abraham le dijo, no, no te lo vas a llevar porque Jehová Dios me dijo que aquí en esta tierra me iba a establecer yo y los de mi casa. Entonces vas a ir y traer a esta mujer para acá. Ujú. Y en el versículo 7 a la mitad, dice lo que estaba diciendo, el Señor le dijo a Abraham, a Isaac, Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú tomarás de allá una mujer para mi hijo. Entonces le está diciendo, ve, que el Señor va a mandar un ángel contigo para ayudarte. Y en el 8 dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, quedarás libre de este juramento mío, solamente que no lleves allá a mi hijo. Entonces son instrucciones muy específicas. Y, y el criado en el versículo 9 dice que le juró Ujú. sobre ese asunto, o sea, lo hizo jurar por Jehová. Entonces se Ujú. va el criado, así va la historia. Se va el criado, dice que toma 10 camellos de Abraham, de los camellos de su señor, se fue, pues para llevar ofrenda, ¿no? Se llevó los 10 camellos para Ajá, poder llevar ofrenda por esposa, que también de era la, parte de la de la tradición, cultura, de la tradición, de las creencias y todo eso. cambiar Entonces, hija por camellos. camellos en ese momento, en Tonga creo que eran vacas. Sí. Es la, En es nuestro pueblo la, llevan gallinas. sí, es la costumbre. Entonces se los llevó. Y en la historia dice que hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Y aquí viene lo que me gusta, que el Señor dice que los hizo ponerse allá los camellos a la hora del atardecer porque esa era la hora en que salían las doncellas por agua. Y las doncellas pues eran las mujeres jóvenes en edad de matrimonio y que estaban ahí listas para que llegara alguien con camellos y se las llevara, ¿va? Entonces, esta parte es la que me gusta. Y dijo el siervo, Jehová, estoy en el versículo 12, Génesis Sí. 24, para los que nos escuchan o nos ven. Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con tu señor, con mi señor, Abraham. Entonces, cosas que me llaman la atención. Abraham lo manda en una misión específica. Le da muchas instrucciones específicas. Él se va y jura que va a hacer las cosas como Abraham se las dijo. Y entre todo ese proceso, él oró para que el Señor le ayudara porque Abraham le había jurado que un ángel iba a estar con él. Y cuando él ora, le dice a Dios está hablando a Jehová, le dice, ¿sabes qué? De esta manera yo voy a saber exactamente cuál es la mujer para Isaac. Entonces ayúdame. Me está pidiendo la ayuda. Ujú. Y, y se me hace que cuando lo comparo a nuestros días, cuando a nosotros se nos manda hacer algo y, y las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran, muchas veces se nos olvida pedir la ayuda al Señor. Queremos valernos de nuestra propia fuerza
y dejamos de orar o de pedir revelación o de pedir la ayuda de Dios o de pedir señales. Señor, si esto es lo que tú quieres, por favor, ayúdame a identificarlo o a reconocerlo. Entonces, si el siervo hubiera llegado solo con los camellos, así bien acá, porque era una persona importante, y hubiera solo visto y dijo y decir quiero esta y hubiera intentado llevársela o dar la ofrenda por los camellos, no sabemos qué hubiera pasado. Pero él oró, pidió ayuda al Señor y le pidió de una manera muy específica que le mostrara quién iba a ser la persona adecuada para Isaac en ese momento. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 15? Si querés, antes de pasar al 15. Sí, antes de pasar al 15, es que es inevitable no compartir esto, la importancia de saber orar. Y hay muchos ejemplos. El hermano de Jared, padre, necesitamos luz adentro de los barcos y el Señor le dice, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? Entonces es el hermano de Jared el que da la propuesta. Me recuerdo también de Nefi cuando es atado y sus hermanos le están pegando y Nefi ora y dice, Padre, dame las fuerzas para soltarme de estas ligaduras. Entonces Nefi no dice, Padre, libérame, o Padre, que venga un ángel y me libere. No, Nefi dice, Padre, dame la fuerza para que me libere. Entonces, cuando oramos de una manera específica y lo hacemos como de una manera como directa, vamos a recibir respuesta específica y respuesta directa. Y hay muchos ejemplos de los que podemos guiarnos. Y este del siervo de Abraham Abraham. es uno más, en el que él dice, Padre, yo necesito saber y bueno, la que me diga, le daré también a tus camellos, ella es. Y de esa forma, entonces, él le dice al Señor, así puedo entenderme y así lo puedo hacer mejor. Sí, la Ahora, importancia de saber orar, como decís, es importante. Eh, si tengo que escoger entre dos trabajos, no preguntar, Padre, ¿cuál trabajo tengo que agarrar? Sino más bien nosotros ver las opciones, los pros y los contras de cada trabajo, tomar la decisión y decir, Padre, he decidido tomar este trabajo, hazme saber si estoy en lo correcto o no, de alguna manera, ¿no? Y eso es diferente a decirle, dime cuál, porque pues ujú. va a estar difícil que venga un ángel y te diga este. Entonces, la importancia de saber orar. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 15? Me gusta mucho. ¿Querés que lo lea yo? Dice, dale. Y Dice, a ver si identificas lo que quiero, lo que yo quiero decir. y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre el hombro. ¿Cuál es la palabra que crees que me llama la atención? ¿Es una O qué palabra o una parte? frase? Una frase. Antes que él acabase de hablar. Ajá. Me Sí, llama la pero atención que ¿por ni qué? siquiera había terminado de hacer la oración, por decirlo así, el siervo de Ajá. Abraham, y ya el Señor le estaba mandando la respuesta. Entonces dice que antes de que acabase de hablar apareció Rebeca, que dice que había nacido de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. Salió con su cántaro sobre el hombro, y la joven era de muy hermoso aspecto, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió hasta la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Y entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. La pregunta de oro, ¿ah? Y ella Ujú. le respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y fue al pozo y sacó más agua para los cabellos. Y entonces el siervo en el 21 dice, el hombre maravillado de ella la observaba en silencio para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y entonces me imagino la cara del siervo de Abraham que estaba diciendo, Padre, por favor, que aparezca una y que me dé de beber a mí, a mis cabellos y a mis camellos, y de repente aparece Rebeca y le da de beber a él y le dice, voy también por agua por los camellos. Me imagino la cara de él así viéndola como,
ir y venir por el agua y dársela, pues, porque la forma en que él había pedido al Señor que le ayudara a reconocerla era exactamente la forma en que esta Rebeca estaba actuando. Y Ujú. entonces, eh, la, la, una de las imágenes que te decía está aquí, se mira. Sí. Entonces, Abraham le manda a él que vaya y escoja una mujer de su parentela. Entonces, aquí tenemos a Abraham, que era Ujú. hijo de, estos nombres aquí están malos, pero yo lo tengo aquí. Eran hijos de Taré. Ajá. Aquí está Taré, que está mal escrito, pero Tal vez está en Abraham, inglés. puede ser. Abraham, Nahor y Harán eran los hijos ¿cómo era? De Taré. Y Ajá. entonces, pues aquí están las esposas de Abraham. Aquí dice que Nahor. Nacor, es Nacor en español, se Oh, casó ya. con Milca, tuvieron todos estos hijos, y de todos estos hijos está aquí Betuel, y de Betuel, hijo de Milca y de Nahor, nació Rebeca, que era pues básicamente como sobrina tercera de Abraham, si lo queremos ver así. Entonces, no solo estaba esta Rebeca eh, haciendo las cosas que el siervo había pedido al Señor que la elegida hiciera, sino que también aparte de eso era de la parentela de Abraham. Entonces, todo lo que ellos habían pedido se estaba eh, cumpliendo en ese momento. Entonces, en el versículo 23 le dice el siervo a ella, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Y entonces ella le responde en el 24, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el que ella dio a luz a Nacor. Y pues sí, lo invita a su casa y van para su casa y todo. Y en el 27, una de las cosas que Abraham siempre hacía, que hemos mencionado, hablando del siervo en este momento, dice, bendito sea Jehová. En el 26 dice, el hombre entonces se inclinó y Y adoró adoró a a Jehová. Jehová. O sea, agradeció porque las cosas que ellos habían pedido, dice el 27, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos, otra vez reafirmando que si eran de su parentela, a casa de los hermanos de mi amo. Y pues se fueron y ya lo que pasa aquí en adelante, pues no era lo que quería tocar, solo me quería enfocar en la forma en que todo esto sucedió y de la importancia de que cuando nosotros tenemos cuando vamos a la misión, por ejemplo, o cuando recibimos un llamamiento, o nuestro presidente del quórum nos manda como ministrantes a hacer cierta cosa a una casa con una familia, de cómo si ponemos al Señor junto con nosotros y hacemos caso, por decirlo así, ponemos atención a lo que nos están pidiendo y lo hacemos, de cómo las cosas pueden salir bien si es que nosotros aplicamos todos estos puntos que el siervo de Abraham aplicó para poder escoger a la esposa de Isaac. En el 58, los papás de Rebeca le preguntan a Rebeca, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Y se fue. Se fue Rebeca y así fue como el siervo de Abraham escogió la esposa para Isaac. Interesante, bastante, bastante interesante. Y creo que reafirmando uno de los principios que se puede destacar de aquí es el hecho de que al Señor le gusta que le pidamos. Al Señor le gusta que le pidamos y mientras más claros y específicos seamos, Él mejor, o sea, Él más feliz todavía. Entonces, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en muchos episodios, la confianza que nosotros debemos de tener con Dios y con Jesucristo debería ser confianza como de amigos. Claro, les respetamos porque son dioses, Dios Padre, Dios Hijo, y les respetamos y les honramos, les obedecemos, pero me gusta que pensar en que aparte de ser todo eso, también son nuestros amigos y que podemos pedirles. Y así como a Abraham
le salió bien lo de buscarle la esposa a su hijo, y así como al, al, al sirviente de Abraham, por decirlo así, al trabajador de Abraham, también le salió bien encontrar a la esposa de Isaac. A nosotros también nos pueden salir bien las cosas si lo hacemos de la manera correcta, a la manera del Señor, con una oración en la mente, con una oración en el corazón. Creo que eso es importante reafirmar. Después podríamos hablar de las cualidades que Rebeca tenía también, porque el manual nos lo hace como resaltar que ella era bien servicial, ella era, aparte de ser bonita físicamente, era bastante, podríamos decir, servicial y humilde, dispuesta a ayudar, con bastante fe y decidida. Entonces, son cualidades que a la larga nosotros también deberíamos de adquirir, y, y no son cualidades que son como específicamente para una mujer, va. No, son cualidades que nosotros incluso deberíamos de tratar de desarrollar. El tener esa confianza en Dios al grado de decir, a mí me necesitan allá, y voy a ir allá porque el Señor quiere que yo de alguna manera cumpla. Y la bendición que le dieron a Rebeca, porque El antes último de, versículo. sí, lo tenías pensado decir, ¿no? Sí, fue su hermano y su madre que le estaban dando esta bendición a Rebeca. Dale. Entonces, sí, te decía, el 59 y el 60, para los que nos ven y nos escuchen, nos explica esto de cómo antes de dejarla ir con el siervo de Abraham, le bendijeron, y dentro de las bendiciones le dijeron, nuestra hermana eres, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces, Te, te, de te, te comiste un millares. sí, nuestra hermana eres, sé madre de millares, de millares de millares. De millares de millares. Y Ajá. me recordé del convenio que Dios hizo con Abraham, de que iban a ser su descendencia tantas como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Exacto. Entonces, creo que esas son de los puntos importantes que sería que en lo personal yo quería tratar con respecto a Rebeca y este viaje del siervo de Abraham, y recordarle a todos los que nos escuchan y nos ven que debemos de confiar más en el Señor. Las cosas salen mejor cuando confiamos en el Señor. Y si salen mal después de confiar en el Señor, es porque debemos entender de que hay algo que nos falta aprender, mejorar, o algo mejor que está por venir Esperándonos. Ujú. esperándonos, ¿verdad? Entonces, no desanimarnos, no desanimarnos. Ok, pasamos al siguiente punto. Sí, Escoger entre la gratificación inmediata y lo que tiene más valor. Esta parte es importante para el resto de la lección. Entonces, no sé si querés tocarlo, los versículos 29 al 34 de Génesis 25, y explicar un poco que en la cultura de Abraham, el mismo manual lo dice, por lo general, el hijo mayor de la familia recibía una posición de liderazgo entre todos los descendientes siguientes, ¿no? ajá, La primogenitura era algo muy importante en ese entonces, y entonces el primogénito o el primer hijo, el hijo mayor varón de una familia, iba a recibir mayores responsabilidades, pero también iba a recibir mayor herencia de parte de sus padres. Entonces, en este caso, Esaú e Isaac Esaú y Jacob Jacob, eran hijos de Rebeca y de Isaac, y la parte que viene en esta historia es importante para saber o para entender un poco lo que el viene resto. después. Ujú. Sí, solo antes de leer esos versículos que mencionaste, me gustaría contar un poquito de lo que ocurre antes. Invitamos a todos a que lean estos capítulos en la Biblia, ¿verdad? En su estudio personal, pero resulta que cuando Rebeca estaba embarazada, en el vientre, sus dos hijos se peleaban mucho. Si gustan, lo pueden encontrar en el versículo 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Rebeca fue con el Señor en oración, y el Señor le respondió lo siguiente en el versículo 23. Dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, Ujú.
esto también es clave de entender antes de pasar al último punto, porque hay muchas personas que juzgan los actos de Jacob y de su madre Rebeca, pero Ajá. debemos de entender que en ese momento Rebeca supo porque Dios le hizo saber que el menor, Jacob, de alguna manera iba a ser el que tuviera mayor responsabilidades y de alguna manera el que iba a ser como más fiel y obediente a Dios. Se refleja en los versículos siguientes. ¿Qué quieres decir? Que en el momento en que ella recibe esa revelación, ella no sabe ni quién es el mayor ni quién es el menor, hasta que Exacto, nacen. exacto. Entonces, eso era algo que no mencioné también. Jacob y Esaú eran mellizos, o sea, nacieron en el mismo parto, solo que uno nació, pues, no sé cuántos Antes, minutos o horas antes que el otro, y Rebeca no sabía todavía en ese momento quién iba a ser el mayor o el menor, pero sí sabía que el que naciera de último iba a ser bendecido, por decirlo así, bueno, ya había recibido la bendición desde antes, y que el mayor, o sea, el que naciera primero, iba a tener que servir al que naciera segundo. ajá. Esto es importante. Rebeca, los actos de Rebeca se basan de este punto, ¿verdad? Entonces, nacieron el primero, se llamó Esaú, rubio, y era muy velludo, dice. Y después salió el segundo, que su mano quedó trabada, su mano al calcañar de Esaú, y fue su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y bueno, entonces pasamos a los versículos que son como los buenos. Hay características de cada una de estas dos personas, como el hecho que a por ejemplo, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, esto te lo preguntaba hace unos minutos, porque a Isaac le gustaba la comida de Esaú, Ujú. ahí, porque comía de su casa, dice. Y bueno, y guisó, dice el 29, Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y en el 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Te cedo el tiempo. Ah, pues yo me imagino que Jacob también sabía, sí, que Jacob también sabía acerca de estas bendiciones y profecías que ellos dos habían recibido, me imagino. Y así como ya lo expliqué hace como 2 semanas o tres, cuando Abraham y Saría en ese entonces, Abraham y Saría, no podían tener hijos, Saría estaba tratando de ver de qué manera el Señor podía cumplir el convenio que había hecho, al punto de decirle a Abraham, ¿sabes qué? Toma a Agar y tengo un hijo con ella y pues tal vez así podemos tener descendencia. O Ujú, sea, gente tratando y buscando la manera en que el Señor pueda cumplir sus convenios en sus vidas. Y yo mencionaba también cuando recibimos nuestra bendición patriarcal, si pensamos que esas bendiciones se van a cumplir así nada más sin que las busquemos, estamos perdidos. ujú. Debemos buscar y buscar y buscar de qué manera podemos hacer que esas bendiciones se cumplan en nuestra vida. Entonces yo supongo que Jacob sabía que, que el Señor había dicho que él iba a ser el de las mayores responsabilidades eh, entre él y su hermano. Y entonces, pues él, me imagino que anduvo buscando el momento adecuado para poder hacer este trato con Esaú de la primogenitura, porque al tener Jacob la primogenitura, entonces automáticamente le tocaban las mayores herencias y las mayores responsabilidades. Entonces se dio el momento, Jacob se la pidió, pues hizo un negocio, no lo obligó, no lo iba a matar si le decía que no,
Pero Esaú, y el punto de esta parte del manual, es que Esaú pensó solo en lo que él quería en ese momento, que era saciar su hambre, por decirlo así, porque estaba cansado y probablemente no quería cocinar porque Esaú cocinaba rico. Isaac iba a comer a la casa de Esaú. Entonces, probablemente Esaú no quería cocinar en ese momento, estaba cansado, qué sé yo. Y entonces dijo, bueno, si este me está ofreciendo este plato ahorita de comida ya hecha, voy a saciar mi hambre, no tengo que cocinar yo, ya está todo listo. Y como ya me voy a morir, según él, es lo que él decía, como ya me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces, ahí está, te la doy. Y se la dio por juramento. Y ya explicaste vos también antes que los juramentos, o sea, el poder de la palabra en esos tiempos era que, que si vos no cumplías tu juramento, te mataban, punto. Ujú, Entonces, así fue como Esaú, dice la escritura, menospreció la primogenitura. Pero Jacob, en mi opinión, también buscó la manera de poder adquirirla para poder tener legalmente todos los derechos a los que el Señor ya lo había, podríamos decir, preordenado. Es lo que ujú. pienso. Sí, me parece bien. Ahora, yo estuve leyendo dentro de los manuales de la iglesia uno que es para los niños, que hay con dibujitos y todo, y me gusta mucho, pues yo siento que son un poco tajantes a la hora de hacer la explicación porque así quieren que los niños lo aprendan. Entonces lo voy a leer para que, para que te hagas la idea. Dice, Esaú era un hábil cazador, Jacob llevaba una vida sencilla y seguía a Jehová. Entonces el libro te da la pauta y te cita los versículos en donde, eh, de dónde se sacaron estas definiciones. Después dice, pero Esaú se preocupaba más por sí mismo que por su familia y desobedeció a sus padres y a Jehová. Esto hace referencia a lo que decías de que el primogénito recibía más herencia y más animales y por ende más responsabilidad para cuidar al resto de su familia. Entonces, al parecer esto también lo sabía Esaú y como él era un poquito más como solo él, solo él, solo él, entonces también por eso eh, decidió hacer lo que hizo, ¿verdad? Es lo que estoy Ujú. leyendo aquí en este manual que es para los niños. Y más adelante en el capítulo 26 también aprendemos que Esaú termina casándose con personas, por decirlo así, afuera del convenio con Cananeas. ajá. Entonces, eso fue de tristeza para Isaac. Y entonces me da la pauta de que sí, Esaú en algún momento, o tal vez desde antes, siempre tuvo su corazón y sus intenciones en otras cosas y no estuvo tan enfocado en las cosas de Dios. Entonces, eh, dice, Rebeca e Isaac querían lo mejor para sus hijos. Estaban tristes de que Esaú continuara haciendo las cosas que él quería y no lo que Jehová quería. Isaac envejeció y quedó ciego. Antes de morir le pidió a Esaú que casara. Ya me estoy adelantando. Ya te adelantaste mucho. Sí, entonces ahí la voy a parar. Pero a lo que quería llegar es, no estoy justificando en ningún momento a Jacob ni a Esaú, porque no sé, no estoy en condiciones por decirlo así. Lo único que sé es que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y Esaú siempre pensó más en las cosas temporales que en las cosas eternas y espirituales. Y es por eso que no le dio el valor que se merecía eh, el hecho de tener la primogenitura. Entonces, que no nos pase a nosotros eso, los que nos ven y nos escuchan, porque está bien que cometamos errores, pero el propósito es mejorar, aprender y cambiar para bien. Entonces, que no nos pase como Esaú, que pongamos nuestros intereses y nuestro corazón en las cosas temporales y que eso al final de cuentas nos prive de recibir todas las bendiciones eternas. Sí. Un placer temporal nos puede evitar el gozo eterno. Ujú, Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Una experiencia que tal vez me divertí mucho ahorita me puede condenar por el resto de la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. ujú. Entonces, más adelante, todo lo que estabas diciendo
al final de cuentas, la importancia de todo esto es que podamos seguir transmitiendo todo lo que nosotros sabemos y conocemos y creemos a nuestras futuras generaciones. Es lo único que nos queda como los adultos, por decirlo así, como los padres, y como las personas que están encaminando a los que vienen atrás de nosotros. Entonces, en el capítulo 26 podemos ver también otra parte de las escrituras en las que el Señor le confirma a Isaac, que por medio de él iba a cumplir también las promesas y los convenios que el Señor había hecho con su padre Abraham. Eso en el capítulo 26 de Génesis. Ujú. Entonces, en el capítulo 26, en los versículos del 1 al 5, estaba pasando algo muy interesante. Había hambruna y entonces dice en el versículo 1, se fue Isaac a Abimelech. Fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Ya estoy en el versículo 3 de Génesis 26. Ujú. Porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, el convenio que el Señor hizo con Abraham lo estaba renovando ahora con Isaac. Y era lo que decía hace un momento. Es difícil que un convenio se cumpla en una sola generación. Entonces, el Señor está renovando y renovando y renovando y aún nosotros seguimos siendo parte del cumplimiento del convenio que el Señor hizo con Abraham. Vos hablabas de eso hace una semana o dos, de que todos nosotros estamos viniendo a ser parte del pueblo de Israel y de toda la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y todos, a medida que nos vamos uniendo a la iglesia por adopción nosotros, mientras que otros descendientes literales pues son parte del convenio, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos uniendo también por adopción. Entonces, nosotros también, el Señor también renueva convenios con nosotros a medida que nosotros somos obedientes. Dice en el versículo 5 de Génesis 26, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, a medida que nosotros somos obedientes, ese convenio se sigue renovando en nuestras propias vidas y en nuestra descendencia, el Señor también puede bendecir a todas las naciones de la tierra si nosotros eh, somos capaces de obedecer y de transmitir ese conocimiento y ese testimonio a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Correcto. Y cabe resaltar que más adelante el Señor ayuda a Isaac con respecto a lo de lo que estaban pasando, la hambruna y todo eso. Y más adelante Isaac hace que de unos pozos brote agua y todo este rollo. Y, y un dato curioso es que todos estos relatos de pozos y agua, por lo regular se hacían en lugares realmente secos y Ujú, desérticos. Entonces, ujú, eso es lo maravilloso de todos estos relatos de los pozos, porque por lo regular eran en lugares secos. Entonces, solo para decirlo, es importante recordar que estas enseñanzas, al final de cuentas, no hablamos de pozo, no hablamos de agua, no hablamos de tierra seca, hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo haciendo su obra, ¿verdad? Entonces, eh, así como el agua en los pozos hacían la sed de las personas, así también Jesucristo, que es la fuente viva, hacía la sed espiritual de todo aquel que acude a la fuente en busca de él, ¿verdad? Entonces, es algo que me gustó mucho
de lo que viene más adelante y lo quería decir solo para que las personas les despierte el interés y lo lean en su estudio personal, ¿verdad? Ujú. Sí, está bien. Y Ujú. siempre la invitación, pues, que vayan y estudien por su cuenta. Eh, Algo más van a aprender diferente de lo que nosotros estamos diciendo aquí. Y sí, y bueno, creo que esta es de las partes finales. Génesis 27, ¿no? Ya estamos listos para Génesis Génesis 27, 27. ya. Bajo la pregunta de, ¿hicieron algo malo Rebeca y Jacob al engañar a Isaac? ¿Isaac realmente fue engañado? ¿Podemos considerar que él fue engañado? ¿O qué pasó ahí? O Vamos. él se dejó engañar. ¿O él se dejó engañar a propósito? Bueno, pues dale. Para poder entender, bueno, ahí lo dice el manual, yo lo iba a mencionar, pero ahí lo dice el manual, para poder contestar todas las preguntas que acabas de hacer. Si Rebeca y Jacob engañaron a Isaac a propósito o no, de que si Isaac fue engañado o se dejó engañar o se hizo el loco y no dijo nada. Todo eso está mencionado en el manual y lo iba a mencionar yo. Tenemos que recordarnos que el Antiguo Testamento, tal como lo tenemos ahorita, está incompleto. Ujú, Entonces nos hace falta contexto. Nos hace falta contexto y esa falta de contexto es la que nos hace a nosotros dar nuestras opiniones de lo que pensamos, de cómo pudo haber sido, pero que no estamos seguros, que no sabemos si fue así o no, pero que es interesante, es entretenido y es divertido eh, hacer todos los escenarios en tu mente y pensar, tal vez pasó esto, tal vez pasó esto, sin olvidar el punto principal o la enseñanza, eh, en este caso, que fue básicamente la bendición, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que el Antiguo Testamento está incompleto, hace falta contexto y en ese punto de la vida, entonces no nos vamos a poner a pelear de que si fue así o no, porque no lo sabemos. Solo pensamos cómo podría haber sido. perfecto. Entonces, tomando eso en cuenta, me gustaría que los que están en Facebook o en YouTube puedan ver la imagen que yo tengo atrás porque es importante. Ese es el momento en el que Jacob alimenta a Esaú y de esa manera recibe por juramento la primogenitura de Esaú, ¿ya? Entonces, pasó el tiempo, Isaac se hizo viejo, Viejo. con el tiempo se quedó ciego, dejó de ver, y él sabiendo que ya iba a morir, llamó a Esaú, su hijo, el primogénito, el primero, y le dijo, ve y caza, y por favor, tráeme el guiso que tanto me gusta, y yo Eso te fue, vendré. ese fue Abraham a Esaú, ¿verdad? No, Isaac. Perdón, Isaac. Sí, Isaac. Isaac a Esaú. Sí, Ok. Isaac a Esaú, Isaac ya ciego le dice a Esaú, ve casa, tráeme el guiso que tanto me gusta, porque ya leímos que a Isaac le gustaba el guiso de Esaú, Ujú. y cuando vengas y me lo dé y yo coma, te bendeciré. Ese momento hace referencia a la primogenitura, ¿sí? Entonces, Rebeca lo escucha y dice, ay, no, la primogenitura. La Y llama bendición. la bendición. Y llama a Jacob y le dijo, Jacob, necesito que confíes en mí. Ve, trae los becerros que están ahí en el campo, y los voy a preparar, le voy a hacer el guiso a tu papá y se lo das y tienes que hacer como que si eres Esaú. No sé si querés leer algo que respalde Específico, esto o puedes seguir vos con el relato para no hablar mm, yo mucho. no, dale, sí, hablé yo mucho. Seguí con el relato. Pero sí, para que sepan, estamos en Génesis 27 y esta historia, tal vez vamos a parar la historia hasta el momento de la bendición. La bendición sí, tal vez la queremos leer así como está escrita, pero de Ya, ahí la historia la puedes contar. O sea, podríamos ir del versículo 1 hasta el versículo 27 ajá. de un solo ahorita con la historia. Listo, entonces Rebeca le dice a Jacob, bueno, vas a llevarle tú la comida y él la va a comer y entonces él te va a bendecir a ti. Y lo Y dar, vistió, pero lo es que vistió. a eso voy, Ah, porque ok. Jacob dice, madre, pero ¿cómo? Si para empezar, Esaú
es velludo y yo lampiño, dice la escritura, o sea que no tenía vello. Y Jacob, pensando la verdad, entonces dice que quizás mi padre me palpe y se dé cuenta y en lugar de darme una bendición, por tramposo me maldiga, dice, y entonces me llama la atención cómo Rebeca eh, le pide a Jacob que le obedezca. ¿Y por qué quiero insistir en esto? Rebeca le dio los vestidos de Saúl, eh, Rebeca vistió a Jacob como Esaú, le cubrió las manos y el cuello donde no tenía vellos, perdón, con las pieles de los cabritos y de las cabras, o sea, le puso la piel de las cabras de aquí y dijo, por si te toca y eres velludo, ahí estás, eres Esaú. Entonces, ¿por qué estoy dando todos estos detalles? Porque es importante entender que años antes, Rebeca, al estar embarazada, recibió la respuesta de Dios en la que el Señor le dijo, el mayor va a servir al menor. Rebeca lo sabía, Rebeca sabía que Jacob era más obediente, que Jacob era más fiel. No sé si Rebeca sabía que Esaú ya le había vendido la primogenitura, no sé, pero si era su hijo y se llevaban bien, es muy probable que Jacob en algún momento de los años también le haya dicho, mamá, fíjate que Esaú me vendió la primogenitura por comida. Y puede que incluso Rebeca haya dicho, en cuanto puedas, cómprale la primogenitura o no seas que te la dé, ¿verdad? O sea, porque Rebeca lo sabía. Rebeca había tenido esa pequeña revelación en su embarazo. Eso es parte del contexto que nos gusta pensar cómo pudo haber sido. Es por eso, y otra vez, les invitamos a que lean, a que lo piensen. No está nada mal que ustedes se imaginen todas las cosas que quieran. Después Media de haber vez, leído. exacto, media vez hayan leído y hayan orado a Dios para saber hasta qué punto está bien lo que creen también. Y después, obviamente, apoyarnos del material oficial de la iglesia. Repito, estas son opiniones personales, es como yo lo veo. Estoy muy seguro que Jacob en algún momento le dijo a su mamá, o que su mamá incluso le dijo a Jacob, mira, la primogenitura la mereces vos, entonces hay que buscar la manera de que vivas digno de ella para que al final el Señor te lo conceda. Y así fue. Para no hacer tan largo el cuento, Jacob hizo todo eso y le llevó la comida a Isaac. Isaac, Incluso Rebeca la cocinó, ¿no? sí, exacto, Rebeca cocinó la comida y me llama mucho la atención cómo Isaac sabía que no era Esaú. Eso no lo puedes asegurar. Bueno, perdón por Eso es lo que asegurarlo, pensás. pero es que en los versículos, eh, el mismo Isaac le dice, tu voz es la de mi hijo Jacob, pero al tocarte por los vellos, veo que eres Esaú. También le dice, ¿Cómo es que halló la comida tan rápido? Le dijo. exacto, ¿cómo es que encontraste a los cabritos y lo cocinaste tan rápido? Porque Saúl de plano se fue bien lejos a buscarlo. Saúl no estaba porque estaba buscando las cosas que Isaac le había mandado a agarrar. Entonces le preguntó eso, que cómo fue que halló la comida y la cocinó tan rápido. Le dijo lo de la voz, de que sonaba a Jacob y no a Esaú y todo eso. ¿Qué más? Versículo Em, 21. en el 21, acércate, te palparé para ver si eres mi hijo Esaú o no. O sea, hay muchos indicios de que Isaac lo dudó y dudó mucho, ¿ya? Si le dice, Y la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú, exacto. por las pieles que Rebeca le había puesto a Jacob en el cuerpo. El 23 dice, y no lo reconoció. Entonces, Porque no sus sé. manos eran velludas. Por eso te digo, no podemos asegurar si sabía o no sabía. El 23 dice, no lo reconoció, pero pues recordemos que esto lo escribió alguien también pues es una historia contada de generación en generación y, y por el contexto que hace falta, pues no podemos asegurar tampoco cómo fue exactamente. Al final Isaac le dice a Jacob que se acerque, que lo bese, o sea, creyendo que es Esaú, y, Jacob lo hizo, se acercó y le besó, y dice el versículo 27, y olió Isaac el olor de sus vestidos,
y le bendijo, porque tenía la ropa de Esaú y todo este Ujú. rollo. Entonces, bajo todo este contexto de toda esta historia, la pregunta es, ¿hicieron algo malo Rebeca y Jacob al engañar a Isaac? En lo personal, no. Y otra vez volvemos a lo mismo, opinión personal. Rebeca ya había tenido esa revelación, el Señor ya le había dicho, y bajo eso estaba actuando. Entonces, em, Ja- Isaac estaba a punto de dar la primogenitura y ese era el momento, era ahí o nunca. Y me recuerdo de Nefi con Labán, por ejemplo. ¿Estuvo mal que Nefi matara a Labán? El mismo Señor le contesta, es mejor que se muera este y no que generaciones degeneren la incredulidad. Ujú, ¿Estuvo mal que Rebeca y Jacob engañaran a Isaac? No, porque probablemente Esaú, por la vida que llevaba, hubiera llevado al pueblo a la perdición y no se hubiera encargado, por decirlo así, como debía haberse encargado de la descendencia, pues de toda la familia y de velar por todos los descendientes más adelante. Entonces, em, queda a criterio de cada quien, creo yo, que piense lo que quiera pensar. Eh, pero lo que sí sabemos es que el Señor ya había preordenado a Jacob para ser gobernante sobre su hermano Esaú. Y Rebeca lo sabía. Y Jacob, como dije antes, muy probablemente lo sabía también. Y es por eso que tal vez él buscó también la primogenitura. Y confió también en las palabras de su mamá cuando en este momento le está diciendo, ven, vamos a hacer todo esto y vos haceme caso. No preguntes, haceme caso y vamos a hacerlo. correcto. ¿Querés leer la bendición? Entonces la bendición de Isaac a su hijo Jacob, estoy en Génesis 27, versículo 27, dice, y él se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo, mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. En este caso, el hijo de su madre era Esaú. Y después dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de su padre Isaac, que Esaú su hermano regresó de cazar y ahí se pone buena la cosa. Entonces, en cuanto a la bendición de Jacob, el Señor ya le había preordenado, como dije antes, algunas de estas bendiciones. Isaac, pues básicamente lo único que hizo fue confirmárselas. Se las confirmó, me imagino por imposición de manos, aquí no lo dice, pero me imagino que por imposición de manos puso las manos sobre la cabeza y le bendijo y le dio todas estas bendiciones, su bendición patriarcal, por decirlo así. Entonces, la parte que ya el Señor les había dicho que iba a ser así y que se la está confirmando Isaac, es donde dice, sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Esas son las algunas bendiciones que ya Jacob había sido preordenado para recibir desde que estaba en el vientre de su madre Exacto. y Rebeca lo sabía y muy probablemente Isaac también lo sabía, pero como la costumbre era bendecir al primogénito, pues había que seguir la costumbre. Pero yo estoy seguro que Isaac sabía también esas bendiciones que el Señor ya había prometido para Jacob. Sí, de hecho en el versículo 33, ya cuando llega Esaú y se armó todo el complot, Isaac dice, y se estremeció Isaac con gran estremecimiento y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Como quien dice, ya fue, así pasó y así va a ser y al final de cuentas así tenía que ser. Y Esaú hizo lo que el papá le pidió. O sea, terminando, dice que estaba de bendecir a Jacob, Isaac, cuando llega Esaú.
Ya me imagino la cara de Isaac cuando vio a Esaú llegar, de asustado. Y Y sí, entonces Esaú reclama, ¿qué está pasando? ¿Va? Aquí está la comida que me pediste, la casa que me pediste y todo. Y Isaac le pregunta, ¿quién eres tú? Y él le dice, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y ahí viene el versículo que vos decís, y se estremeció Isaac con gran estremecimiento. O sea, este otro versículo y el versículo 23 me hacen pensar que Isaac en serio no sabía que le había dado la bendición a Jacob, porque él dijo ya fue al final, pero se estremeció con gran estremecimiento. Me imagino que se preocupó. Y como dije, era la tradición darle la bendición al primogénito, y el que no haya sido así en base a la ley, no sé si Isaac pensó que iba a tener repercusiones legales, por decirlo así, o qué estaba pasando, porque hizo algo que no debería haberlo hecho como lo hizo. Pero pues ya fue, yo le bendije y será bendito, dijo al final Isaac. ujú. Entonces, ¿querés hablar de lo que pasa después? Eh, Creo que eso lo podría resumirlo. Llegó el punto en el que Esaú, pues después de reclamar y todo, se entristeció y hasta lloró, dice, y le llegó a tener un poquito de rencor y resentimiento a Jacob, al grado de consolarse con el hecho de que lo quería matar. Entonces, Rebeca, al enterarse de eso, le manda a Jacob que se vaya a la tierra de Aram, creo que es su otro pariente. Sí, hermano de mi hermano, a Arán, la ciudad de Arán. Entonces, huye a casa de Labán, dice, y lo mandó para otro lugar en lo que se le pasaba el enojo a Esaú. Pero yo pienso que al final de cuentas es importante entender esto, y esto lo pensé desde hace un tiempo cuando estaba leyendo la asignación, y es que para todos los que nos ven y nos escuchan, hay un punto en el que el Señor confía o llega a confiar en nosotros, y cuando nosotros quebrantamos su confianza, el Señor puede perdonarnos, puede limpiarnos, pero el mismo nivel de confianza va a ser muy difícil que nos llegue a tener. Mi presidente destaca en Malacatán, lo decía siempre, saludos presidente Escobar, él decía, es muy difícil recuperar la confianza del Señor al 100% como la tenías antes si ya pecaste. Entonces, no sé, pero que Saúl le pusiera más atención a las cosas del mundo, que quisiera satisfacer sus placeres temporales antes que los espirituales, me hace creer a mí que de algún modo la confianza entre él y el Señor, o sea, la confianza del Señor hacia Esaú se había debilitado, ¿verdad? Entonces, a diferencia de Jacob, que siempre fue obediente y trató de vivir conforme a los mandamientos, la confianza del Señor con Jacob se fortaleció, y el Señor confiaba muchísimo en Jacob, dejando a un lado que él en el vientre ya había sido preordenado para gobernar, el que haya vivido de manera digna el resto de sus años hasta que se cumpliera esa profecía, eh, fue lo que al final de cuentas le otorgó esa bendición, porque aunque uno sea preordenado, si uno no vive rectamente, la bendición no llega. Entonces, pienso que eso es importante que entendamos. Nosotros debemos de esforzarnos por tener la confianza del Señor y por no quebrantar la confianza del Señor, porque aunque Él nos perdone y nos limpie de nuestros pecados, si en algún momento necesita un líder, eh, es más probable que él ya tenga a las personas en las que confía, y nosotros perdimos esa confianza por desobedientes o por poner nuestro corazón en las cosas temporales. Sí. Y ahorita que estabas hablando de eso, se me vino a la mente algo, y pues me fui al versículo 36, en donde Esaú está reclamando y dice, bueno, y mi bendición, y Isaac le dice, ya se la di a tu hermano, y entonces dice el 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Entonces busqué ahorita el significado del nombre Jacob, y dice que el significado hace traducción del hebreo akeb, que significa talón o planta del pie. Recordemos cómo nacieron. Jacob nació agarrando la planta del pie o el talón de Esaú. Entonces,
según la Biblia, Jacob hace traducción del hebreo Akeb, que significa talón o planta del pie, o Acob, que significa sostener o suplantar. Entonces, Jacob significa el suplantador, dice ahí en el pie de página de las escrituras. Y dice, ya me ha suplantado 2 veces, me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y pregunta, ¿y no me has guardado una bendición para mí? Entonces, lo que me hace pensar en esto, en esta partecita, es que en Alma dice que va a llegar el día en que si no nos arrepentimos, vamos a querer que caigan las piedras sobre nosotros y vamos a querer escondernos de la presencia del Señor. Pero tenemos que entender que son nuestras propias decisiones las que nos llevan a estos momentos en nuestra vida. O sea, Esaú ahorita está diciendo, ya me quitó mi primogenitura, pero es que no se la quitó. Esaú se la vendió o se la intercambió por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué, como decía la pregunta al principio, cuál es el guiso que hay en el mundo ahorita por medio del cual nosotros no estamos siendo merecedores de todas las bendiciones espirituales que podríamos tener? Ese guiso puede ser el trabajo, que querramos mantenernos siempre trabajando al punto de que no nos queda tiempo para ir a la iglesia, por ejemplo. Podría ser ese guiso los amigos, los que nos llevan a hacer cosas que no están bien que hagamos. Ese guiso podrían ser las redes sociales, por ejemplo, que por estar ahí metido mucho tiempo dejamos de leer las escrituras. Ahora, si usamos las redes sociales para poder ver el video o escuchar el podcast de Hablemos de Ben, sígueme, es diferente. Pero, o sea, pueden haber muchos guisos en este momento en nuestras vidas que no nos están dejando llegar a obtener esas bendiciones a las que somos merecedores, porque Esaú era el merecedor legal de la primogenitura, pero no la agarró. Entonces, al final, Isaac le dice, pues ya se la di a tu hermano tu bendición. Le dice, pues, ¿acaso solo tienes una? ¿No tienes una para mí también? Y pues me imagino que pues, ya estaba llorando, ¿no? Esaú ya estaba llorando y me imagino que Isaac pues se entristeció, me imagino yo, y que entonces le dio una bendición. Y esa bendición la quería leer en el versículo 40, desde el 39 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Esta parte se parece un poco a la bendición de Jacob, pero aquí viene la diferencia. En el 40 dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. A Jacob se le bendijo para que su hermano se le inclinara y le sirviera, y a Esaú se le está bendiciendo para que por su espada viva y para que sirva a su hermano. Y después dice, y sucederá que cuando te impacientes, descargarás su yugo de tu cerviz. Y entonces se enojó, lo que decía hace un rato, se enojó Esaú y lo mandaron al otro lugar para que se aplacara y pues ya ahí se termina la historia. Pero que no seamos como Esaú. Ya para terminar con mi participación, dijeras vos, que no seamos como Esaú, que no vendamos nuestra primogenitura o nuestras bendiciones a las que somos merecedores por un guiso de lentejas, que puse algunos ejemplos, pueden haber muchos otros, eh, que nos apartan, por decirlo así, o nos hacen que el Señor pierda la confianza en nosotros. Y la otra parte de la moneda, muchos de nosotros ya hemos sido preordenados para hacer ciertas cosas en esta vida. Y si nos mantenemos fieles, el Señor de alguna manera va a hacer que esas cosas se cumplan. Pero si no nos mantenemos fieles, esas, esos llamamientos, esas asignaciones, esas cosas en las que el Señor necesita que le ayudemos, muy probablemente no van a llegar porque no fuimos lo suficientemente obedientes o no confiamos en el Señor, así como confió el siervo de Abraham al ir a buscar a Rebeca. Que podamos poner las cosas en orden de prioridad, por decirlo así, que podamos priorizar el gozo eterno encima de la gratificación inmediata y pues que aprendamos de Jacob todo lo que él hizo y dejó de hacer con tal de poder llegar a merecer todas las bendiciones. Más adelante vamos a hablar de las descendencias de Esaú y de Jacob en algunos otros episodios y vamos a ver cómo el Señor cumplió y sigue cumpliendo
el convenio que hizo con Abraham. El Antiguo Testamento es una renovación de ese convenio que el Señor hizo desde Adán, y con Adán y Eva, que iban a tener descendencia y que sus familias iban a ser bendecidas. Y se renueva ese convenio, se renueva y seguimos en estos tiempos y se sigue renovando. Entonces, todo esto solo es una muestra del amor que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros y que a medida que nosotros hacemos lo que Él quiere, recibimos esas bendiciones que nos merecemos. Perfecto. Sí, yo solo quisiera agregar el hecho de que debemos esforzarnos por desarrollar cualidades como las de Rebeca, que era alguien dispuesta a servir, dispuesta a ayudar y muy decidida a hacer las cosas que Dios quería que ella hiciera. Eh, hashtag todos queremos ser como Rebeca Y eh, como Jacob. y como Jacob. Entonces, también el hecho de que debemos esforzarnos por no perder las bendiciones más importantes, por satisfacer pequeños placeres momentáneos, así como lo hizo Esaú, porque tarde o temprano vamos a terminar lamentándonos, así como lo hizo Esaú. Entonces, que podamos seguir todos en la lucha, gracias a los que nos ven, nos escuchan. Esperamos siempre sus comentarios en las diferentes plataformas o en nuestros números personales para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Esperamos siempre que nos estén comentando y que nos den ustedes también sus experiencias. Y ya, entonces sería de compartir esto y dejarlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.